Te hice caso, pero lo hice. Escuché en la puerta. ¿Ves las cosas que me haces Cuando hacer? estás en Hollywood, cruzar tus límites y desear más es algo fácil. Pero algunas celebridades siempre han cruzado límites que parecían imposibles para las superestrellas de la era dorada. En este video, exploraremos actrices que no tenían límites cuando tenían que satisfacer su deseo físico. Te sorprenderá escuchar algunos de los nombres conocidos que parecían totalmente normales, pero que en realidad eran extravagantes. Joan Crawford. La reputación de Joan Crawford como amante voraz no era simplemente producto de sus 4 matrimonios, sino también de sus incontables rumores de amoríos con hombres y mujeres. Se creía que había ascendido acostándose con personas, una práctica común entre las actrices que buscaban asegurar su lugar en la industria cinematográfica. Crawford era notoriamente ambiciosa, y sus relaciones a menudo se veían como movimientos calculados para avanzar en su carrera. Se rumoreaba que había estado involucrada con muchos de los hombres más poderosos de Hollywood, incluido el jefe de MGM, Louis B. Mayer. La bisexualidad de Crawford se discutía mucho a puertas cerradas, con rumores que la vinculaban a mujeres como Barbara Stanwyck y Marilyn Monroe. Se decía que la actriz era insaciable, usando el sexo tanto como una herramienta de poder como de placer. Las hazañas sexuales de Crawford estaban en gran medida eclipsadas por su imagen de mujer ferozmente independiente y dominante, una combinación que la convirtió en una de las figuras más perdurables y escandalosas de Hollywood. Su turbulenta vida amorosa y sus relaciones apasionadas la llevaron a ser etiquetada como una ninfómana según los estándares de la época. Ava Gardner. La belleza de Ava Gardner era legendaria, pero fue su pasión por la vida, el amor y el sexo lo que realmente la distinguió. Las relaciones de Gardner a menudo estaban marcadas por una intensa pasión, celos y exploración sexual. Su romance y posterior matrimonio con Frank Sinatra se convirtieron en leyenda de Hollywood, no solo por las acaloradas discusiones y altercados físicos, sino también por la intensa energía sexual que parecía definir su relación. La misma Gardner hablaba abiertamente sobre sus deseos. En una ocasión, supuestamente bromeó: "Me gusta mi whisky viejo y mis hombres jóvenes". Myra Arbitronsen famosamente tuvo romances con toreros españoles durante su tiempo en España, deleitándose con la emoción y el peligro de estas relaciones. Gardner también tuvo aventuras con figuras como Howard Hughes y Ernest Hemingway. Ambos estaban cautivados por su espíritu salvaje y sexualidad desinhibida. Su insaciable apetito por la aventura, el amor y el sexo, combinado con su negativa a asentarse o conformarse con las expectativas sociales, la convirtió en un emblema de la liberación sexual en una época en que tal comportamiento a menudo era condenado para las mujeres. Lana Turner. La tumultuosa vida amorosa de Lana Turner estuvo llena de escándalos, pero fue su romance con el mafioso Johnny Stompanato lo que la consolidó como un símbolo de exceso sexual en peligro. Stompanato, quien era conocido por sus vínculos con el crimen organizado, no solo era físicamente abusivo, sino que también involucró a Turner en una relación intensa y cargada de sexualidad. Su aventura acaparó las portadas cuando la hija de Turner, Cheryl Crane, mató a Stompanato en un arrebato de protección durante uno de sus violentos arranques. Este impactante incidente avivó el fuego de la ya escandalosa imagen de Turner. También estuvo casada 7 veces, cada relación añadiendo otra capa a su reputación como una mujer impulsada por la pasión y el deseo. Turner frecuentemente se involucraba con hombres más jóvenes, y sus romances a menudo eran material para el chisme de los tabloides. La combinación de glamour, belleza y una vida personal tumultuosa, llena de pasión y violencia, hicieron de Turner una candidata perfecta para la etiqueta de ninfa a los ojos del público, aunque gran parte de sus luchas personales se originaron en problemas emocionales más profundos. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead fue una de las pocas estrellas de la Edad de Oro que abrazó abiertamente su identidad sexual, tanto en términos de su promiscuidad como de su bisexualidad. En una era en la que la mayoría de las estrellas mantenían sus vidas privadas muy protegidas para preservar una imagen pública impecable, Bankhead presumía de sus aventuras e indulgencias. Era conocida por organizar fiestas salvajes donde el sexo y el consumo de drogas eran habituales. Bankhead tuvo numerosos amantes de ambos géneros y nunca se disculpó por sus deseos sexuales. Era famosa por su apetito sexual, y las columnas de chismes de Hollywood frecuentemente informaban sobre sus relaciones tanto con hombres como con mujeres, incluidas actrices como Greta Garbo y Marlene Dietrich. Las atrevidas hazañas sexuales de Bankhead, combinadas con su gusto por vivir al límite, su famoso abuso de alcohol y drogas, la llevaron a ser etiquetada como una loca sexual y una ninfómana. En una época de represión, Bankhead se destacó como una mujer que se negó a conformarse con las normas sociales, lo que la convirtió en una figura peligrosa pero fascinante en Hollywood. Marilyn Monroe. La persona sexual de Marilyn Monroe fue meticulosamente creada por Holly,
pero reflejaba sus luchas reales con la intimidad y la validación. La aventura de Monroe con el presidente John F. Kennedy es una de las historias más famosas de su vida, simbolizando su estatus como una fantasía sexual y una responsabilidad política. Su voz susurrante y sus apariciones públicas provocativas, como su famosa actuación de Happy Birthday para JFK, consolidaron su reputación como el símbolo sexual definitivo de Hollywood. Sin embargo, la vida personal de Monroe estaba marcada por una profunda necesidad de conexión emocional, que a menudo buscaba a través de relaciones sexuales. Sus matrimonios con Joe DiMaggio y Arthur Miller, y sus supuestos romances con hombres de alto perfil, reflejaba un patrón de relaciones tumultuosas, a menudo autodestructivas. La imagen sexual de Monroe era inseparable de su identidad, y a menudo se sentía atrapada por el mismo personaje que la hizo famosa. Su necesidad de atención y validación masculina, junto con su belleza y vulnerabilidad, llevó a que se le viera como una ninfómana trágica, alguien cuyos deseos sexuales insaciables eran tanto su mayor activo como su perdición. Errol Flynn. Errol Flynn fue uno de los aventureros sexuales más infames de la Edad de Oro de Hollywood. Su apuesto atractivo y sus papeles de espadachín lo convirtieron en un galán, pero fueron sus travesuras fuera de pantalla las que realmente le ganaron su reputación. El amor de Flynn por las mujeres más jóvenes condujo a múltiples escándalos, incluido su juicio de 1942 por violación de menores, en el que 2 adolescentes lo acusaron de agresión sexual. Aunque fue absuelto, el juicio cimentó la reputación de Flynn como un playboy imprudente que vivía sin límites. El estilo de vida hedonista de Flynn incluía continuos amoríos, alcohol y consumo de drogas, y se dice que se entregaba a orgías y actos sexuales públicos. La mansión de Flynn, conocida como Mulholland Farm, era legendaria por las fiestas salvajes que organizaba, donde el sexo, las drogas y el alcohol fluían libremente. La jactancia abierta de Flynn sobre sus hazañas sexuales contribuyó aún más a su imagen de adicto al sexo en Hollywood, con deseos aparentemente insaciables. La frase "in like Flynn" se convirtió en un término cultural para el éxito sexual, consolidando su legado como uno de los aventureros sexuales más notorios de Hollywood. Elizabeth Taylor. La vida amorosa de Elizabeth Taylor fue tan icónica como su carrera actoral. Taylor se casó 8 veces con 7 hombres diferentes, pero fue su romance con Richard Burton lo que realmente escandalizó al mundo. La relación de Taylor y Burton estaba llena de pasión, celos y una conexión sexual casi obsesiva que se desarrolló frente a todo el mundo. Los dos se conocieron mientras filmaban Cleopatra, y a pesar de que ambos estaban casados con otras personas en ese momento, iniciaron uno de los romances más famosos y ardientes en la historia de Hollywood. Su tumultuosa relación estuvo marcada por constantes rupturas y reconciliaciones, a menudo alimentadas por su alcoholismo mutuo y obsesión sexual. Los numerosos otros matrimonios y aventuras de Taylor, incluido un escandaloso romance con el heredero hotelero, Nicky Hilton, y su muy publicitado romance con Eddie Fisher, quien dejó a Debbie Reynolds por ella, la consolidó aún más como una mujer que vivió para la pasión y el romance. A menudo se etiquetaba a Taylor como ninfómana por su voraz apetito por los hombres y el amor, y su personalidad desmesurada solo añadió a este mito. Vivien Leigh. La historia sexual de Vivien Leigh estaba estrechamente entrelazada con sus luchas de salud mental, haciéndola una figura tanto trágica como seductora. Su matrimonio con Laurence Olivier, que comenzó como un apasionado romance mientras ambos estaban casados con otras personas, estuvo marcado por emociones intensas y química sexual. El trastorno bipolar de Leigh a menudo exacerbaba su comportamiento, llevándola a involucrarse en relaciones sexuales impulsivas fuera de su matrimonio. Mientras estaba casada con Olivier, supuestamente tuvo aventuras con múltiples hombres y mujeres, y sus episodios maníacos a menudo estaban marcados por la promiscuidad sexual. Los problemas de salud mental de Leigh, junto con su belleza y atractivo sexual, contribuyeron a su imagen como una mujer cuya sexualidad era tanto peligrosa como incontrolable. A pesar de su estado mental frágil, Leigh siguió siendo una de las mujeres más deseables de Hollywood, y su trágica vida amorosa solo aumentó su estatus mítico. Hedy Lamarr. El atractivo sexual de Hedy Lamarr fue una característica definitoria de su carrera desde el principio. Sus escenas desnuda en la película de 1933, Éxtasis, se consideraron escandalosas en ese momento, y Lamarr rápidamente se hizo conocida como una de las actrices más atrevidas de Hollywood. Fuera de la pantalla, la vida personal de Lamarr estuvo llena de pasión y múltiples matrimonios. Estuvo casada 6 veces, y sus relaciones a menudo estaban llenas de drama e infidelidad. También se rumoreaba que Lamarr había tenido numerosos romances con hombres poderosos en Hollywood, incluyendo
el productor Howard Hughes, y era conocida por asistir a fiestas salvajes en Hollywood, donde la experimentación sexual era común. La belleza e intelecto de Lamar. Coinventó una tecnología de salto de frecuencia que sentó las bases del Wi-Fi moderno. Figura compleja, pero fue su sexualidad la que dominó la percepción pública de ella. Sus múltiples matrimonios y su liberación sexual llevaron a muchos a etiquetarla como una desquiciada sexual, en una época en la que se esperaba que las mujeres se conformaran a roles más tradicionales. Ingrid Bergman. El romance de Ingrid Bergman con el director italiano Roberto Rossellini, a finales de la década de 1940, causó un escándalo internacional que casi arruina su carrera. Bergman estaba casada en ese momento, y su romance con Rossellini, seguido del nacimiento de su hijo fuera del matrimonio, fue considerado escandaloso según los estándares estadounidenses. El Senado de los Estados Unidos incluso la denunció como un instrumento perverso del mal, reflejando la indignación puritana que sus acciones provocaron. A pesar de su imagen inocente en pantalla, la liberación sexual de Bergman y su desafío a las normas sociales la convirtieron en blanco de la condena pública. Aunque no era tan promiscua como otros de esta lista, la aventura de Bergman fue vista como un acto descarado, de desafío sexual, y le valió una reputación de ser una mujer que dejaba que sus deseos sexuales la guiara, incluso a costa de su carrera y reputación. Joan Blondell. Joan Blondell era conocida por sus personajes sensuales e inteligentes en la pantalla, pero su vida personal era igualmente colorida. Estuvo casada 3 veces, y sus relaciones a menudo eran tema de chismes en los tabloides. La reputación de Blondell, como una mujer sexualmente liberada, provenía de su negativa a ajustarse a las expectativas de Hollywood para las mujeres. Tuvo numerosos amoríos, y se sabía que disfrutaba de relaciones con algunos de los hombres más poderosos de la industria. El ingenio y encanto de Blondell solo aumentaron su atractivo, y su independencia sexual en una industria dominada por hombres la hizo destacar. Aunque no estaba tan envuelta en escándalos como algunas de sus compañeras, la aceptación abierta de su sexualidad e independencia le dio una reputación de mujer liberada, que vivía la vida bajo sus propios términos. Veronica Lake. La vida de Veronica Lake fue una advertencia sobre el exceso, la fama y la tragedia de Hollywood. Los papeles de femme fatal seductora de Lake en la pantalla reflejaron su vida personal problemática. Tuvo múltiples matrimonios fallidos y luchó con el alcoholismo, lo que contribuyó a su reputación como una figura difícil y autodestructiva. El atractivo sexual de Lake a menudo estaba en el centro de su persona pública, y sus romances con hombres poderosos en Hollywood eran bien conocidos. La vida de Lake se salió de control a medida que su carrera declinaba, y sus relaciones sexuales a menudo se veían como parte de la espiral descendente que eventualmente llevó a su desaparición. La belleza y la sexualidad de Lake fueron centrales para su fama, pero también contribuyeron a su caída al convertirse en una víctima de la obsesión de Hollywood con la juventud, la belleza y el atractivo sexual. Cada una de estas estrellas, ya sea a través de su abierto abrazo a la sexualidad, sus affairs escandalosos o sus reputaciones como amantes insaciables, contribuyó al legado de sexo y escándalo de Hollywood. Estos actores y actrices se convirtieron en símbolos de exceso, deseo y, en muchos casos, tragedia, ya que sus vidas personales se desarrollaron ante el público, alimentando la máquina de los tabloides y fomentando sus reputaciones como ninfómanos o locos por el sexo. Joan Crawford. Joan Crawford no solo era famosa por su talento actoral, su vida personal era legendaria. Circulaban rumores de que tuvo aventuras con innumerables coprotagonistas masculinos, ejecutivos de estudios e incluso mujeres, lo cual fue impactante en ese momento. La máquina de chismes nunca dejaba de girar alrededor de ella, y no ayudaba que se la vinculara con algunos de los nombres más grandes de Hollywood, como Clark Gable y Spencer Tracy. Uno de los rumores más sorprendentes era su supuesta relación con tanto Marilyn Monroe como Greta Garbo, añadió como la etiqueta de ninfómana que los medios le pusieron. El matrimonio de Crawford con el director ejecutivo de PepsiCo, Alfred Steele, fue visto como su manera de mantenerse relevante en el ojo público, pero debajo de todo ese brillo, había una mujer que sabía cómo manejar el sistema y obtener lo que quería. Ava Gardner. Ava Gardner era la definición de bomba de Hollywood, y no ocultaba su amor por los romances salvajes y las relaciones apasionadas. Sus 3 matrimonios, Mickey Rooney, Artie Shaw y Frank Sinatra, fueron explosivos, llenos de drama e infidelidad. Rooney estaba tan abrumado por el apetito sexual de Ava, que admitió que no pudo seguir el ritmo, lo que llevó a que su matrimonio terminara después de solo 1 año. Y luego estuvo el famoso romance con el torero español, Luis Miguel Dominguín. La prensa se deleitó llamándola ninfómana por su interminable lista de amantes, pero a Ava no le importaba. Incluso bromeó célebremente: «Me gusta mi whisky viejo y mis hombres jóvenes».
viviendo sin remordimientos, de una manera que cimentó una leyenda de Hollywood. Lana Turner. La vida amorosa de Lana Turner era casi como las películas. Con 7 matrimonios y un sinnúmero de romances, se ganó una reputación por ser incapaz de resistirse al romance. Ella tuvo relaciones de alto perfil con hombres como Tyrone Power y Howard Hughes, pero fue su escandaloso romance con el gángster Johnny Stompanato lo que realmente capturó los tabloides. Su relación terminó con un giro dramático y trágico cuando la hija adolescente de Lana, Cheryl Crane, apuñaló a Stompanato hasta la muerte en 1958. Los medios no podían tener suficiente de ello, y Lana fue retratada como una mujer cuyos asuntos peligrosos llevaron al desastre. La etiqueta de ninfómana se quedó con ella, pero Lana vivió su vida a su manera, incluso si venía con mucho desamor. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead era audaz, ruidosa, y no temía vivir exactamente como quería. Era abiertamente bisexual, algo sorprendente en su época, y tuvo amoríos con hombres y mujeres, desde actores como Gary Cooper hasta mujeres como Billie Holiday. Tallulah era tan abierta sobre su vida sexual que se convirtió en parte de su personaje público. Famosamente dijo: "Mi padre me advirtió sobre los hombres y el alcohol, pero nunca dijo una palabra sobre las mujeres y la cocaína". Y no estaba bromeando. Tallulah no se disculpó por su estilo de vida, y la prensa la etiquetó como una ninfómana por su manera de ser descontrolada. Pero para ella, eso era simplemente quien era: libre, salvaje y viviendo el momento. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe fue el símbolo sexual definitivo de Hollywood, pero su vida fuera de la pantalla no era del todo glamorosa. A los medios les encantaba retratarla como una ninfómana debido a su serie de romances de alto perfil, incluidos sus matrimonios con Joe DiMaggio y Arthur Miller, y por supuesto, los infames rumores de sus affaires con el presidente John F. Kennedy y su hermano Robert Kennedy alimentaron la máquina de chismes. Lo que el público no vio fue que las luchas personales de Marilyn iban mucho más allá de su vida amorosa. Era emocionalmente vulnerable y estaba en una búsqueda constante de amor y aceptación. Su trágica muerte en 1962, a los 36 años, dejó más preguntas que respuestas. Pero Marilyn permaneció. Es una de las figuras más icónicas y mal entendidas de Hollywood. Errol Flynn. Errol Flynn fue el chico malo original de Hollywood. Conocido por sus papeles de espadachín en Capitán Blood y las aventuras de Robin Hood, Flynn era igualmente notorio por sus escapadas fuera de la pantalla. Su gusto por las mujeres, a menudo mucho más jóvenes, era legendario, y su relación con algunas de las damas más importantes de Hollywood solo añadía a sus reputaciones también. Una vez, Flynn enfrentó 2 cargos separados de violación estatutaria, aunque fue absuelto. Su reputación era tan escandalosa que llevó a la frase "in like Flynn" para describir su capacidad de encantar a las mujeres. Su persona de chico malo no solo arruinó su propia imagen, a menudo arrastraba a otros con él, cimentando una imagen colectiva de exceso e indulgencia. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor fue otra estrella que tuvo una vida amorosa que acaparó titulares. Estuvo casada 8 veces con 7 hombres, y los medios a menudo la etiquetaron como ninfómana por su insaciable apetito romántico. Su romance con Richard Burton, que comenzó mientras ambos todavía estaban casados con otras personas, fue uno de los más infames de Hollywood. Su relación fue una montaña rusa, llena de estallidos apasionados y ardientes reconciliaciones, lo que solo alimentaba la obsesión del público. Taylor no se disculpaba por sus elecciones. Una vez dijo: "No me arrepiento de nada de lo que he hecho", dejando claro que vivía la vida al máximo, sin importar lo que pensara la gente. Vivien Leigh. Vivien Leigh fue más que solo Scarlett O'Hara. Su vida personal estuvo marcada por intensas luchas con la salud mental. La gente a menudo la etiquetaba de ninfómana debido a sus aventuras con compañeros de reparto como Robert Taylor y Peter Finch, incluso mientras estaba casada con Laurence Olivier. Pero su verdadera batalla fue con el trastorno bipolar, que muchos creen que empeoró después de sufrir un aborto espontáneo en 1945. En el libro Reframing Vivien Leigh, se menciona que contrajo varias enfermedades de transmisión sexual durante su vida, un hecho que añadió a su reputación problemática. La glamorosa carrera de Vivien ocultaba una vida llena de turbulencias, pero ella libró sus batallas con gracia, dejando un legado que va mucho más allá de los escándalos. David Duchovny. David Duchovny, famoso por interpretar a Fox Mulder en The X-Files, sorprendió al mundo cuando reveló que era adicto al sexo en 2008. El matrimonio de Duchovny con la actriz Téa Leoni fue puesto bajo el microscopio cuando surgieron rumores de infidelidad. Para ingresar a rehabilitación. Aunque intentaron que funcionara, la pareja finalmente se divorció en 2014.
Duchovny ha sido abierto sobre sus luchas, admitiendo que su adicción no se trataba solo de aventuras casuales, era un problema más profundo, problema que afectó su vida personal. A pesar de sus luchas personales, su carrera se mantuvo fuerte, consiguiendo papeles en programas como Californication, irónicamente interpretando a un personaje con un problema similar. Eric Bennett. Eric Bennett, el cantante de R&B que estuvo casado con Halle Berry, se encontró en el centro de una tormenta mediática cuando admitió haberle sido infiel, supuestamente debido a una adicción al sexo. Aunque Bennett ha dicho desde entonces que no cree que fuera realmente un adicto, sí buscó ayuda en rehabilitación. Su matrimonio con Berry no sobrevivió al escándalo, pero la carrera de Bennett se mantuvo intacta y continuó lanzando música. Su segundo matrimonio con Manuela Testolini, la exesposa de Prince, lo ayudó a superar la atención mediática, pero durante mucho tiempo su nombre fue sinónimo del escándalo. Nicole Narain. La modelo de Playboy, Nicole Narain, fue noticia cuando admitió públicamente ser adicta al sexo. La adicción de Narain llevó a comportamientos compulsivos, como la masturbación excesiva y una necesidad constante de encuentros sexuales. A diferencia de algunas celebridades, ella buscó ayuda abiertamente y entró en rehabilitación para enfrentar sus problemas. Su apertura sobre sus luchas ayudó a concienciar sobre la adicción al sexo como una condición real. Aunque su carrera de modelo no duró mucho, la sinceridad de Narain sobre su trayectoria le ganó respeto por enfrentar su adicción de frente. Michael Douglas. Michael Douglas, una de las mayores estrellas de Hollywood, dejó atónitos a los fanáticos cuando reveló en la década de 1990 que había buscado tratamiento por adicción al sexo. Su reputación como mujeriego lo precedía, y su primer matrimonio terminó en parte debido a su infidelidad. Sin embargo, Douglas encontró estabilidad en su matrimonio con Catherine Zeta-Jones, quien lo apoyó durante desafíos públicos, incluido su lucha contra el cáncer de garganta. Desde entonces, ha aclarado que sus problemas no eran solo sobre el sexo. Era una mezcla de luchas personales que necesitaba enfrentar. Douglas ha continuado prosperando en su carrera, demostrando que sus batallas personales no lo definieron. Charlie Sheen. La reputación de Charlie Sheen, como el niño salvaje de Hollywood, es legendaria. Su historial de relaciones con cientos de mujeres, incluidas estrellas del cine para adultos y acompañantes, se conocía públicamente mucho antes de que revelara su diagnóstico de VIH en 2015. A pesar de conocer su diagnóstico, Sheen continuó con su estilo de vida hedonista, lo que llevó a una crítica generalizada. Su comportamiento errático y los interminables escándalos relacionados con drogas, sexo y fiestas desenfrenadas eclipsaron gran parte de su carrera actoral. Sin embargo, incluso cuando su vida personal se descontrolaba, Sheen seguía siendo una figura dominante en el entretenimiento, prueba de que la controversia siempre lo ha acompañado. Tiger Woods. En 2009, la impecable imagen de Tiger Woods se hizo pedazos cuando salieron a la luz noticias de sus múltiples aventuras amorosas. La superestrella del golf, que estaba casado con la modelo sueca Elin Nordegren, admitió ser adicto al sexo y se internó en rehabilitación tras exponerse sus infidelidades. El escándalo le costó patrocinios, dañó su carrera y llevó a un divorcio muy publicitado. Aunque Woods desde entonces ha regresado al deporte, ganando el Masters de 2019, el incidente sigue siendo un capítulo oscuro en su vida personal, mostrando cómo incluso los atletas más celebrados pueden caer en desgracia. Jesse James. Jesse James, mejor conocido por su matrimonio con Sandra Bullock, se convirtió en un villano de tabloides cuando se supo que le había sido infiel con varias mujeres, incluyendo a Michelle Bombshell McGee. El escándalo fue enorme, especialmente dado el querido estatus de Bullock en Hollywood, y el divorcio de la pareja siguió rápidamente. Mientras muchos especularon que James tenía una adicción al sexo, él nunca buscó tratamiento públicamente, y el incidente prácticamente destruyó su imagen pública. Se retiró de los reflectores, centrándose en su trabajo en el mundo de las motocicletas y automóviles. Pero el escándalo cambió para siempre como el público lo veía. Pamela Anderson. Pamela Anderson nunca ha sido tímida al hablar de su vida sexual. La estrella de Baywatch admitió en entrevistas que su impulso sexual era incontrolable durante sus años más jóvenes. Ha tenido relaciones de alto perfil con estrellas de rock como Tommy Lee y Kid Rock, y a menudo ha abrazado su imagen como símbolo sexual. Incluso a medida que envejecía, Anderson mantuvo su actitud juguetona hacia el amor y el sexo, admitiendo que aún disfrutaba darle un toque picante a las cosas con sus parejas. Su apertura sobre su sexualidad la ha convertido en una de las estrellas más comentadas en cuanto a libido. Pero la actitud desenfadada de Anderson siempre ha sido una parte definitoria de su persona. Angelina Jolie. Angelina Jolie ha sido conocida durante mucho tiempo por su vida amorosa salvaje y apasionada.
Su matrimonio con Billy Bob Thornton fue famoso por su intensidad, con la pareja llevando viales de la sangre del otro y discutiendo frecuentemente sobre su vida sexual en entrevistas. La química sexual de Jolie con sus parejas siempre ha sido una parte importante de su imagen pública. Antiguos amantes han compartido historias sobre su lado aventurero, incluyendo su afición por usar cuchillos durante juegos previos. Aunque el enfoque de Jolie se ha trasladado a la labor humanitaria y a criar a sus hijos, su reputación anterior como una amante apasionada y salvaje aún perdura. ¿Todavía están esperando los chicos afuera? Oh, Los no. chicos. Me olvidé de ellos al Barbara final. Lamar. Barbara Lamar, a menudo conocida como la chica que era demasiado hermosa, fue una estrella de cine mudo y guionista cuya vida fue tan dramática fuera de la pantalla como en ella. Conocida por su asombrosa belleza, Lamar también era infame por su estilo de vida salvaje y hedonista. Vivía bajo la filosofía de que dormir era una pérdida de tiempo y pasaba sus noches en la escena de fiestas de Hollywood, rodeada de una serie de amantes. Lamar se casó 5 veces, aunque algunos de estos matrimonios fueron cuestionados ya que mantenía ciertas relaciones en secreto. Su insaciable deseo de emoción, incluyendo relaciones románticas y sexuales, contribuyó a su muerte prematura a la edad de 29 años. Los rumores sugieren que la muerte de Lamar por tuberculosis y nefritis fue exacerbada por su estilo de vida extremo y el uso de drogas. Aunque el término adicción al sexo no se utilizaba en su época, el constante involucramiento de Lamar con hombres, sus matrimonios y sus apasionados romances sugieren una vida impulsada por más que solo ambición profesional. Lupe Vélez. Lupe Vélez, conocida como la Mexican Spitfire, fue una actriz de gran envergadura que brilló intensamente en la edad de oro de Hollywood. Su personalidad ardiente tanto en la pantalla como fuera de ella cautivó a muchos, pero su tumultuosa vida amorosa a menudo eclipsaba su carrera actoral. Vélez tuvo una larga lista de relaciones de alto perfil, incluyendo supuestos romances con estrellas, como Gary Cooper, Johnny Weissmuller, con quien se casó, Charlie Chaplin y Clark Gable. Los romances de Vélez a menudo eran volátiles, particularmente su relación con Cooper, que estaba llena de intensa pasión y celos. Hubo informes de que Vélez incluso le disparó a Cooper en un arranque de ira. La reputación de Vélez por ser ferozmente sexual y franca también estaba conectada con su deseo de constante atención y amor, alimentando rumores sobre su adicción al sexo. Trágicamente, Vélez murió por suicidio en 1944, después de que su vida amorosa llegara a un punto de quiebre con una relación fallida y un embarazo no planeado. Rita Hayworth. Rita Hayworth, una de las actrices más famosas de la década de 1940, es recordada a menudo por su papel icónico en Hilda y su turbulenta vida personal. Aunque era increíblemente tímida en su vida personal, Hayworth se encontró atraída por hombres poderosos, a menudo dominantes, lo que la llevó a tener 5 matrimonios, incluyendo uno con el famoso director Orson Welles y otro con el príncipe Ali Khan. A pesar de su comportamiento tranquilo, Dorothy tuvo una vida amorosa caótica, con romances y matrimonios que a menudo estaban llenos de drama. Hayworth Admitió que tenía dificultades para encontrar intimidad emocional y a menudo se sentía utilizada por hombres que solo la veían como la diosa sexual que interpretaba en la pantalla. El alcoholismo también plagó su vida, aumentando las dificultades en sus relaciones. Aunque Sin un había reconocimiento directo de la adicción al sexo, sus matrimonios problemáticos y su necesidad de amor y atención sugieren una lucha profunda con la intimidad y la autoestima. Marion Davies. Marion Davies fue una talentosa comediante y actriz, más conocida por su larga relación con el magnate de los periódicos William Randolph Hearst, que finalmente eclipsó su carrera. A pesar de ser la amante de Hearst durante décadas, se rumoreaba que Davies tuvo un romance con Charlie Chaplin mientras aún estaba involucrada con Hearst. Se dice que este triángulo amoroso provocaba ataques de celos en Hearst, alimentando aún más los chismes alrededor de la vida personal de Davies. Aunque su aventura con Hearst era bien conocida, Davies también tenía la reputación de ser coqueta y de estar involucrada con otros hombres prominentes en Hollywood. Su relación con Hearst, que se basaba en la lealtad, duró hasta su muerte, pero el público a menudo la veía como una amante cazafortunas en lugar de una actriz talentosa, en parte debido a su sexualidad abierta y al desequilibrio de poder en su relación con Hearst. Louise Brooks. Louise Brooks fue una de las mujeres más liberales de Hollywood durante la era del cine mudo. Mejor conocida por su papel en La Caja de Pandora, Brooks abrazó su sexualidad tanto en su vida personal como profesional. A diferencia de muchas actrices de su época, Brooks no se avergonzaba de sus numerosos romances con hombres y mujeres. Hablaba abiertamente de sus experiencias, negándose a conformarse con las expectativas sociales de modestia femenina.
Brooks rechazó de manera famosa los intentos de Hollywood de encasillarla en la imagen de chica buena, jugando en cambio con su reputación de mujer liberada. Aunque ella negó ser bisexual o lesbiana, Brooks sí tuvo relaciones con mujeres y frecuentemente exploró sus deseos. El enfoque inquebrantable de Brooks hacia la vida y el amor, junto con sus muchas relaciones, sugiere una fuerte inclinación hacia la libertad sexual, y a menudo hablaba sobre cómo la industria cinematográfica maltrataba a las mujeres explotando su sexualidad. Jane Mansfield. Jane Mansfield, a menudo descrita como la rival de Marilyn Monroe, fue uno de los mayores símbolos sexuales de los años 1950 y 1960. Conocida por su voluptuosa figura y su personalidad extravagante, Mansfield también era infame por su vida personal desenfrenada, que incluía 3 matrimonios y numerosos asuntos extramatrimoniales. Mansfield estaba profundamente involucrada en el mundo de Playboy, y su deseo de fama a menudo se cruzaba con sus relaciones sexuales, usando su imagen de sex symbol para mantenerse en el candelero. Sus matrimonios se disolvieron debido a sus numerosos amoríos, y su apetito sexual fue mencionado con frecuencia por quienes la conocían. Se rumoreaba que Mansfield había tenido relaciones con varios hombres de alto perfil, incluido John F. Kennedy. Su personaje se construyó alrededor de su atractivo sexual, y muchos creían que era adicta a la atención y la validación que venían con ser un ícono sexual. Su trágica muerte en un accidente automovilístico, a la edad de 34 años, truncó una vida que fue tan escandalosa como glamorosa. Jean Tierney. Jean Tierney, una de las actrices más hermosas de Hollywood, fue admirada por sus papeles en películas como Laura y Leave Her to Heaven. Sin embargo, su vida personal a menudo estuvo plagada de dificultades, incluyendo una serie de relaciones románticas y 2 matrimonios. Aunque Tierney no tenía la misma reputación de escándalo que algunos de sus contemporáneos, su vida romántica estuvo marcada por tragedias y luchas con la salud mental. Su primer matrimonio, con el diseñador de moda Oleg Cassini, fue apasionado pero tumultuoso, y se sabía que había tenido varios romances durante y después del matrimonio. Tierney luchó con el trastorno bipolar, lo que llevó a un comportamiento errático e inestabilidad emocional en su vida personal. Aunque no se la vinculó abiertamente con el concepto de adicción al sexo, su necesidad de amor y validación a través de las relaciones es un tema recurrente en la historia de su vida. Joan Crawford. La vida de Joan Crawford fue tan tumultuosa como su carrera exitosa. Conocida por sus interpretaciones contundentes, Crawford también era infame por su comportamiento manipulador y a menudo abusivo, tal como se detalla en las memorias de su hija adoptiva, Mommy Dearest. Crawford tuvo relaciones con numerosos hombres en Hollywood, incluidos Douglas Fairbanks Jr., Clark Gable y Spencer Tracy. Su deseo de control tanto en su vida personal como profesional a menudo condujo a rumores de aventuras y relaciones extramatrimoniales. La reputación de Crawford de usar su atractivo sexual para avanzar en su carrera y mantener su estatus como actriz principal alimentó la especulación de que tenía una necesidad adictiva tanto de atención como de sexo. Su cadena de relaciones, incluyendo 5 matrimonios, estuvo marcada por la inestabilidad y un deseo de permanecer en el centro de atención, que ella equiparaba con el valor personal. Mabel Normand. Mabel Normand, una actriz y comediante pionera durante la era del cine mudo, tuvo una carrera llena de tanto triunfos como escándalos. Normand era conocida por su agudo sentido del tiempo cómico, pero su vida personal estaba plagada por la adicción a las drogas, lo cual a menudo eclipsaba su talento. Normand tuvo numerosas relaciones con tanto actores como hombres poderosos en la industria del cine, y su estilo de vida desenfrenado llevó a especulaciones sobre sus escapadas románticas. La vida de Normand estuvo marcada por 2 infames escándalos: su implicación en el asesinato del director William Desmond Taylor en 1922 y el tiroteo del millonario Courtland S. Dines en 1924, en el que se utilizó el arma de Normand. Aunque fue exonerada de todos los cargos criminales, estos incidentes ensombrecieron su carrera, y su relación con hombres poderosos en Hollywood contribuyó a su reputación como alguien atrapada en los excesos de la fama, incluyendo la promiscuidad y el abuso de sustancias. Mae West. Mae West, más allá de su imagen pública como símbolo sexual, también fue una mujer de negocios increíblemente astuta y una de las primeras actrices en Hollywood en luchar por el control creativo. En una época en que los estudios ejercían un poder inmenso sobre sus estrellas, West negoció contratos que le otorgaban casi total autoridad sobre sus papeles, guiones e incluso el corte final de sus películas. Esto era casi inaudito durante la década de 1930, especialmente para una mujer, y es un testimonio de su confianza y mentalidad estratégica. Otro aspecto poco conocido de la vida de West era sus elecciones de relaciones no convencionales. A pesar de su imagen pública atrevida,
West nunca tuvo la vida personal salvaje y llena de celebridades que la gente podría esperar. Estuvo involucrada en una relación a largo plazo con un hombre llamado Chester Rybinski, que luego tomó el nombre de Paul Novak, desde 1954 hasta su muerte en 1980. Rybinski, 30 años menor que ella, permaneció ferozmente leal a ella, aunque nunca se casaron, y se mantuvo fuera del ojo público. Mientras West hablaba abiertamente sobre su amor por los hombres, en realidad era bastante reservada sobre sus relaciones serias. West también fue una aliada temprana de LGBTQ+, algo que no se discute a menudo. Tenía una profunda apreciación por las drag queens, incluyéndolas en algunas de sus producciones escénicas cuando hacerlo se consideraba controversial. Una vez, dijo que muchos hombres gays habían encontrado un refugio en sus películas, porque se sentían representados en su personalidad exagerada y más grande que la vida. Incluso escribió una obra controversial llamada The Drag en 1927, que exploraba las vidas ocultas de los hombres homosexuales, aunque fue clausurada debido a la censura. Su éxito se extendió mucho más allá de Hollywood. También fue una inversora inmobiliaria increíblemente exitosa. West compró sabiamente propiedades en Los Ángeles cuando todavía eran relativamente asequibles, y a lo largo de los años, el valor de sus inversiones se disparó. Esta perspicacia para los negocios significó que se mantuvo económicamente independiente y segura durante toda su vida, a diferencia de muchos de sus compañeros que sufrieron ruina financiera. El impacto de Mae West en la cultura pop todavía se siente hoy en día, pero es su astucia tras bambalinas, su dedicación a las comunidades marginadas y su lealtad privada en las relaciones, lo que pinta un cuadro más completo y sorprendente de este ícono de Hollywood, Ava Gardner. Ava Gardner no era solo la belleza sensual y seductora que la mayoría de la gente conoce. Debajo de su exterior glamuroso, Gardner albergaba profundas inseguridades y una feroz independencia que pocas personas comprendían. Mientras estuvo casada con algunos de los nombres más importantes de Hollywood, incluidos Mickey Rooney, Artie Shaw y Frank Sinatra, la vida personal de Gardner era mucho más compleja de lo que sugería su reputación en los tabloides. Uno de los aspectos más sorprendentes de la vida de Gardner fue su tendencia a evitar la escena social de Hollywood. Aunque siempre fue vista como parte de la élite de Hollywood, Gardner prefería mucho más la vida sencilla, y a menudo se retiraba a su villa en España para escapar del centro de atención. Se fascinó con las corridas de toros y el baile flamenco, y se sumergió en la cultura española. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que vivían para la prensa y la publicidad, Gardner usó su fama para comprarse privacidad. Fue en España donde se sintió más en casa, lejos de las presiones de Hollywood y sus exigencias. La relación de Gardner con Frank Sinatra es uno de los romances más famosos en la historia de Hollywood. Pero lo que muchos no saben es lo tumultuosa y tóxica que podía ser su relación. Su matrimonio estuvo marcado por celos, discusiones y agitación emocional. Sinatra sentía una profunda inseguridad por la atractividad e independencia de Gardner, lo que provocaba peleas explosivas. Sin embargo, a pesar de sus problemas, siguieron profundamente conectados. Incluso después de su divorcio, se dice que Sinatra continuó apoyando a Gardner financieramente, enviándole dinero cuando enfrentó tiempos difíciles años después. Curiosamente, Ava Gardner también era increíblemente modesta sobre su propio talento actoral, aunque apareció en algunas de las películas más icónicas de su era, incluyendo Mogambo y La Condesa Descalza. Gardner nunca se consideró una gran actriz. En sus últimos años, confesó que a menudo dependía de su apariencia más que de sus habilidades de actuación, sintiendo que su belleza era lo que sostenía su carrera. En los años 1950, la fama de Gardner la convirtió en un objetivo del FBI. Debido a su relación romántica con el torero español Luis Miguel Dominguín y su residencia en España, fue objeto de vigilancia durante la era de McCarthy, sospechosa de simpatías comunistas. Aunque no se encontró evidencia concreta, el mero hecho de que Gardner estuviera bajo vigilancia demuestra cómo sus decisiones, especialmente su alejamiento de las normas sociales de Hollywood, la convirtió en una figura controvertida detrás de escena. Zsa Gabor. Zsa Gabor puede ser recordada por su personalidad flamboyante, ingenio y sus 9 matrimonios, pero bajo la superficie había mucho más en ella que solo ser una socialité. Nacida en una familia húngara adinerada, Gabor fue en realidad educada en un convento austriaco antes de ser presentada a la alta sociedad en Europa. Su belleza y encanto rápidamente captaron la atención de la realeza, e incluso fue coronada Miss Hungría en 1936. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que vivió la agitación de la Segunda Guerra Mundial, escapando por poco de los horrores de la Europa ocupada por los nazis al huir a América. La vida glamorosa de Gabor en Hollywood fue, en parte, una forma de dejar atrás las experiencias traumáticas de su pasado. El ingenio y la lengua afilada de Gabor eran su sello distintivo,
pero también tenía una mente aguda para los negocios. Ella entendió desde temprano que ser una celebridad significaba más que solo estar en películas. Se trataba de construir una marca personal. Aprovechó su fama para hacer apariciones en televisión, comerciales e incluso autopromoción como figura pública mucho antes de que existiera la idea de marca personal. A menudo bromeaba: nunca odié tanto a un hombre como para devolverle sus diamantes. Pero detrás de escena, Gabor era bastante astuta para manejar sus finanzas y mantener control sobre su imagen. Más allá de la carnada para tabloides de sus muchos matrimonios, Sasa tenía una estrecha amistad con muchas figuras de alto perfil, incluyendo a la realeza y líderes mundiales. Era particularmente cercana a Elizabeth Taylor y a menudo se la veía socializando con la aristocracia europea, lo que la convertía en un verdadero puente entre Hollywood y la nobleza europea. Una de las tragedias menos conocidas de la vida de Gabor fue el accidente automovilístico de 2002 que la dejó parcialmente paralizada. La antes vivaz Gabor pasó los últimos años de su vida postrada en cama y fuera del ojo público, pero su sentido del humor y su personalidad desbordante permanecieron intactos. A pesar de sus limitaciones físicas, ella continuó siendo noticia, incluyendo un incidente memorable donde fue hospitalizada después de caerse accidentalmente de la cama mientras intentaba contestar el teléfono. La vida de Gabor estuvo llena de contradicciones. Mientras interpretaba el papel de una socialité materialista y obsesionada con los hombres, ella era profundamente inteligente e increíblemente pragmática acerca de cómo navegar en el mundo de la fama. Su éxito y notoriedad no fueron accidentes, fueron cuidadosamente diseñados por una mujer que entendía el poder del encanto y el humor: Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, una de las actrices más icónicas del siglo XX, es ampliamente conocida por su belleza, talento y múltiples matrimonios. Pero hay mucho más en su historia de lo que parece. Mientras su vida amorosa estaba constantemente en los tabloides, con sus 8 matrimonios con 7 hombres, lo que mucha gente no sabe es hasta qué punto fue una ferviente defensora de la concienciación sobre el SIDA en un momento en que todavía era un tema tabú. La estrecha amistad de Taylor con el actor Rock Hudson, quien murió por complicaciones relacionadas con el SIDA, la afectó profundamente y se convirtió en una de las primeras figuras importantes de Hollywood en hablar abiertamente sobre la enfermedad. Cofundó la Fundación Americana para la Investigación del SIDA, AMFAR, y ayudó a recaudar millones de dólares para la investigación del SIDA, mostrando su dedicación a causas más allá de la pantalla. La vida de Taylor también estuvo marcada por una lucha constante con problemas de salud, algo no siempre evidente desde su imagen glamorosa. Sufrió de una variedad de enfermedades a lo largo de su vida, incluido escoliosis, lo que contribuyó a su dolor crónico de espalda. Además, Taylor se sometió a más de 40 cirugías y casi estaba ciega en sus últimos años debido a cataratas. A pesar de estos desafíos, mantuvo su trabajo en Hollywood y usó su plataforma pública para el activismo, haciendo que su resiliencia fuera tan notable como su talento. Su volátil relación con Richard Burton, una de las historias de amor más famosas de Hollywood, estuvo llena de pasión, peleas alimentadas por el alcohol y reconciliaciones. Pero más allá del drama, pocas personas saben que Taylor y Burton eran en realidad grandes compañeros intelectuales. Compartían un amor por la lectura y a menudo compraban libros juntos sobre temas como la historia y la literatura. Burton escribió cartas de amor a Taylor llenas de poesía y reflexiones filosóficas, mostrando la profundidad de su conexión más allá de los titulares de los tabloides. Además de sus enredos románticos, Taylor también era una mujer de negocios astuta. Fue una de las primeras celebridades en lanzar su propia línea de fragancias, White Diamonds, que se convirtió en uno de los perfumes más vendidos de todos los tiempos. Su agudo sentido para los negocios la ayudó a mantener su independencia financiera y utilizó su riqueza para apoyar causas que le importaban, incluida su activismo contra el SIDA. El legado de Taylor como un ícono de Hollywood es bien conocido, pero es su dedicación al trabajo humanitario, su increíble resiliencia frente a desafíos personales y sus búsquedas intelectuales, lo que la hace verdaderamente fascinante. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead fue una fuerza de la naturaleza, tanto dentro como fuera de la pantalla, conocida por su personalidad flamboyante y su estilo de vida escandaloso. Aunque fue ampliamente reconocida por sus actuaciones teatrales y su voz profunda y ronca, lo que muchos no se dan cuenta es cuán progresista era para su época. Bankhead no se disculpaba por su bisexualidad y vivió su vida bajo sus propios términos en una época en la que incluso un rumor de tal comportamiento podría arruinar una carrera. Famosamente se refería a sí misma como ambisextra, negándose a etiquetar su orientación sexual, y tenía relaciones tanto con hombres como con mujeres, incluidas actrices como Patsy Kelly y la cantante Billie Holiday.
Lo menos conocido sobre Bankhead son sus fuertes convicciones políticas. Fue una defensora abierta de los derechos civiles y los derechos de las mujeres y no temía expresar sus opiniones, incluso si eran controvertidas. Su padre, un congresista estadounidense y presidente de la Cámara, era una figura importante en Washington, y Tallulah a menudo asistía a eventos políticos sin miedo de compartir sus puntos de vista progresistas. A pesar de su reputación por comportamiento desenfrenado, estaba profundamente involucrada en la escena política y usó su plataforma para impulsar el cambio social. El amor de Bankhead por la vida se extendía a su afición por theater, haciendo fiestas extravagantes e infames. En estas reuniones, a menudo entretenía a los invitados desnuda, lo que añadía a su mito como una figura salvaje de Hollywood. Sin embargo, bajo su audaz personalidad, Bankhead luchaba contra la adicción. Era conocida por entregarse al alcohol y las drogas, particularmente la cocaína, y este estilo de vida afectó su salud. También tenía un temor profundo a envejecer y a menudo bromeaba al respecto para ocultar sus inseguridades. A pesar de su imagen salvaje, Bankhead era increíblemente generosa y conocida por sus actos de bondad. A menudo visitaba orfanatos, donaba grandes sumas de dinero a los necesitados y les daba regalos extravagantes a sus amigos. Su compasión a menudo quedaba eclipsada por su escandalosa personalidad pública, pero quienes la conocían sabían que tenía un gran corazón. El legado de Bankhead como artista es innegable, pero su papel como pionera LGBTQ+, defensora de los derechos civiles y activista política, agrega capas a la historia de esta increíble mujer, Lana Turner. Lana Turner es a menudo recordada por su imagen glamurosa como la chica del suéter y por el escándalo que rodeó la muerte de su amante, Johnny Stompanato. Sin embargo, hay muchos aspectos ocultos de su vida, de los que la gente no suele hablar. Turner, quien se convirtió en una de las mayores estrellas de MGM en los años 40, tuvo una carrera marcada por una serie de relaciones y matrimonios de alto perfil, 8 en total. Lo que es menos conocido es cuánto luchó con su propia salud mental y cómo su tumultuosa vida amorosa afectó su estabilidad personal. Turner fue producto de un hogar roto. Su padre fue asesinado cuando ella todavía era una niña. Este trauma la acompañó a lo largo de su vida, llevándola a buscar estabilidad a menudo a través de relaciones con hombres controladores, a veces abusivos. Su relación con Stompanato, un gángster con vínculos con la mafia, fue la más notoria, terminando con su violenta muerte a manos de su hija adolescente, Cheryl Crane. Lo que muchos no saben es que la propia Turner fue víctima del abuso de Stompanato y temía por su vida en los días previos al incidente fatal. Más allá de sus luchas personales, Turner también tuvo una relación turbulenta con MGM. Aunque era una de las estrellas más rentables del estudio, su imagen de chica mala a menudo provocaba tensiones con los ejecutivos del estudio, que querían promocionarla como el tipo de chica de al lado. Turner, sin embargo, era más compleja y no encajaba cómodamente en los papeles en los que MGM intentaba colocarla. Luchó por roles que la desafiaran y le permitieran alejarse de su imagen de chica del suéter. Pero estos esfuerzos a menudo se encontraron con resistencia. Otro aspecto menos conocido de la vida de Turner fue su resiliencia como madre. Después de la muerte de Stompanato, el frenesí mediático podría haber destruido su carrera. Pero el testimonio de Turner durante la investigación, junto con la lealtad de sus seguidores, la ayudó a recuperarse profesionalmente. Detrás de las cámaras, Turner trabajó arduamente para proteger a su hija del escrutinio público, que siguió al juicio y continuó siendo una madre dedicada a pesar de los desafíos personales y públicos que enfrentó. La vida de Turner fue de glamour, pero también estuvo marcada por dificultades, resiliencia y una constante búsqueda de realización personal más allá de la pantalla plateada. Jean Harlow. Jean Harlow, a menudo conocida como la bomba rubia original de Hollywood, tuvo una carrera breve pero explosiva que dejó una marca indeleble en la industria. Aunque se la recuerda por su imagen glamorosa y sus papeles en películas como Ángeles del Infierno y Cena a las 8, su vida estuvo llena de tragedia e intriga que se extendieron mucho más allá de su persona pública. Uno de los eventos más impactantes en su vida fue la misteriosa muerte de su segundo esposo, Paul Byrne, solo meses después de que se casaron. Byrne fue encontrado muerto por una herida de bala en su hogar, con el perfume de Harlow esparcido alrededor de su cuerpo. Aunque se consideró un suicidio, hubo rumores sobre un posible juego sucio, especialmente en torno a la problemática vida personal de Byrne. A pesar de esta tragedia, la carrera de Harlow continuó en ascenso y se convirtió en una de las estrellas más rentables de MGM. Pero lo que muchos no saben es que Harlow fue acosada por problemas de salud durante toda su vida. Su icónico cabello rubio platino, que creó una tendencia en Hollywood, se logró mediante el uso de químicos fuertes como lejía y amoníaco, que le dejaron el cuero cabelludo quemado y el cabello dañado.
Además, Harlow sufría de una enfermedad renal, que fue mal diagnosticada en ese momento. Su salud en deterioro la llevó a su muerte repentina a solo 26 años, sorprendiendo al mundo y dejando a sus seguidores devastados. La situación financiera de Harlow también era complicada. A pesar de su éxito, estaba lejos de ser rica debido a la mala gestión de su madre, quien controlaba sus finanzas. Conocida como Mama Jean, la madre de Harlow tenía un fuerte control sobre los ingresos de su hija, lo que creó tensiones entre ellas. Jean Harlow, quien a menudo interpretaba a mujeres fuertes e independientes en pantalla, tenía muy poco control sobre su propia vida. La vida fuera de la pantalla, y esta falta de autonomía contribuyó a sus luchas personales. Harlow también era una persona increíblemente amable y generosa. Era querida por sus compañeros de reparto y los miembros del equipo con los que trabajaba, a menudo haciendo todo lo posible por ayudar a los demás. Su naturaleza sencilla la hacía entrañable para quienes la rodeaban, y mantenía amistades cercanas con otras estrellas como Clark Gable y Spencer Tracy, quienes quedaron desolados por su prematura muerte. La vida de Jean Harlow fue breve, pero su legado como una de las estrellas más icónicas de Hollywood perdura. Su combinación de belleza, talento y vulnerabilidad la convirtió en una leyenda, mientras que las trágicas circunstancias que rodearon su vida y muerte continúan fascinando tanto a fanáticos como a historiadores. Clara Bow, conocida como la original It Girl, fue una de las estrellas más brillantes de la era del cine mudo, pero su vida detrás de las cámaras no era nada glamorosa. Nacida en extrema pobreza en Brooklyn, Nueva York, los primeros años de Bow estuvieron llenos de dificultades. Creció en una familia disfuncional con una madre abusiva que sufría de enfermedad mental y un padre mayormente ausente. La infancia de Bow fue tan difícil que, según se informa, una vez tuvo que defenderse de su madre con un cuchillo de carnicero, un incidente que le dejó una cicatriz emocional duradera. Estas experiencias tempranas moldearon la necesidad de Bow de validación y amor, que buscó a través de su fama y relaciones. A pesar de su traumática crianza, el encanto y la energía en pantalla de Bow eran innegables. Se convirtió en una gran estrella en la década de 1920, después del estreno de la película It, lo que consolidó su estatus como símbolo sexual. Pero su vida, fuera de la pantalla, era tan escandalosa como su personaje en pantalla. Bow era conocida por sus numerosos romances con coprotagonistas, directores e incluso atletas, incluidos rumores de que tuvo relaciones con varios miembros del equipo de fútbol americano de la UFC. Aunque gran parte de esto fue alimentado por la fábrica de rumores de Hollywood, la misma Bow admitió llevar un estilo de vida rápido y salvaje. Lo que muchas personas no saben es que Bow nunca se sintió verdaderamente cómoda en Hollywood. A menudo se refería a sí misma como una desajustada y luchaba con las presiones de la fama. Cuando comenzó la transición al cine sonoro, las inseguridades de Bow empeoraron. Los tabloides le afectaron, especialmente al criticar su acento de Brooklyn y su personalidad, presentándola como insolente y sin pulir. Además de esto, fue acosada por escándalos personales, incluyendo una demanda perjudicial contra su exsecretaria, quien filtró detalles íntimos de la vida privada de Bow a la prensa. A principios de los años 1930, después de un colapso nervioso, Bow tomó la decisión de retirarse de la actuación a los 28 años. Se casó con el actor Rex Bell y se mudaron a Nevada, donde vivieron una vida más tranquila en un rancho. Sin embargo, las luchas de Bow con la enfermedad mental persistieron. Le diagnosticaron esquizofrenia y pasó gran parte de su vida posterior en relativo aislamiento, lejos del ojo público que alguna vez la adoró. La vida de Clara Bow fue una mezcla de fama, tragedia y resiliencia. Mientras que su estrellato en la década de 1920 fue meteórico, sus batallas personales y el trato duro que recibió de Hollywood nos recuerdan el precio que la fama temprana puede cobrar, incluso a las estrellas más brillantes. Joan Collins. Joan Collins puede ser mejor conocida por su papel como Alexis Carrington en Dynasty, pero su vida fuera de pantalla es tan dramática como su icónico personaje. Si bien muchos conocen sus múltiples matrimonios y escandalosos amoríos, pocos se dan cuenta de la profundidad de sus luchas personales y profesionales a lo largo de su carrera. Collins ha estado casada 5 veces, pero su segundo matrimonio con el actor Warren Beatty es el que más titulares acaparó. Su relación fue notoriamente tumultuosa, con Collins dejándolo eventualmente debido a su incesante infidelidad. Lo que es menos conocido, sin embargo, es que Beatty no fue su primer desamor. Collins estaba comprometida con el actor Maxwell Reed con tan solo 17 años, un hombre que más tarde la drogó y agredió. A pesar de esta experiencia traumática, ella se casó con Reed, aunque el matrimonio no duró mucho. Mientras Joan Collins se convirtió en un nombre familiar en los años 1980 con Dynasty, su carrera anterior estuvo llena de altibajos. Inicialmente luchó por obtener reconocimiento en Hollywood, donde a menudo fue encasillada en roles glamorosos pero superficiales.
Collins, sin embargo, estaba decidida a tomar control de su carrera y luchó por mejores papeles, eventualmente consiguiendo el papel que definiría su carrera en Dynasty. Pero el éxito llegó con sus propios desafíos. Collins a menudo estaba en desacuerdo con sus coprotagonistas y los productores del programa debido a la disparidad salarial. De hecho, se convirtió en una de las primeras estrellas femeninas de televisión en exigir un pago igual al de sus compañeros masculinos. A pesar de su éxito en Dynasty, la vida personal de Collins estuvo marcada por el drama. Su tercer matrimonio con el empresario Ron Cass terminó cuando Cass se volvió adicto a las drogas y agotó gran parte de la riqueza de Collins. Quedando financieramente insegura, recurrió a la escritura como otra forma de ingreso, escribiendo una serie de novelas y memorias que fueron éxitos de venta. Esta decisión ayudó a restaurar su independencia financiera y mostró otro lado de su talento que muchos no conocían. Collins también ha tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres, aunque ha mantenido en gran medida sus relaciones del mismo sexo en privado, especialmente durante sus primeros años, cuando Hollywood era mucho menos tolerante. Incluso a medida que envejecía, Collins mantuvo su enfoque de vida audaz y sin disculpas, continuando trabajando bien entrada en sus 80 años y permaneciendo como una figura emblemática en el entretenimiento británico y estadounidense. Hoy, Joan Collins es vista como una pionera, no solo por su actuación, sino por su capacidad para sobrevivir y prosperar en una industria que a menudo devora a las personas y las descarta. Su carrera es un testimonio de resiliencia, talento y una creencia inquebrantable en sí misma. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe es a menudo recordada como el símbolo sexual definitivo de Hollywood, pero sus luchas personales, problemas de salud mental y relaciones complejas pintan un cuadro mucho más trágico que la imagen glamorosa que proyectaba. Uno de los hechos menos conocidos sobre Monroe es que sufría de una grave falta de confianza y temía constantemente que la gente solo la valorara por su apariencia. Nacida como Norma Jean Mortenson, la vida temprana de Monroe estuvo llena de inestabilidad. Creció en hogares de acogida y en un orfanato, ya que su madre luchaba con una enfermedad mental y fue internada. Estas primeras experiencias afectaron profundamente a Monroe, llevándola a buscar aprobación y amor a través de sus relaciones y su persona pública. Monroe se casó 3 veces, primero con James Dougherty a la edad de 16 años, luego con la estrella de béisbol Joe DiMaggio, y finalmente con el dramaturgo Arthur Miller. Cada una de estas relaciones estaba llena de su propio conjunto de desafíos. Su matrimonio con DiMaggio estuvo marcado por los celos y el control. Con DiMaggio, que supuestamente se enfureció por su icónica escena en La comezón del 7º año, donde su vestido se levanta sobre una rejilla del metro. DiMaggio quería que ella dejara Hollywood y viviera una vida tranquila y tradicional, algo que Monroe no estaba dispuesta a hacer. Después de su divorcio, sin embargo, DiMaggio siguió siendo un confidente cercano, incluso organizando su funeral después de su muerte. Su tercer matrimonio con Arthur Miller fue una de las relaciones más intelectualmente estimulantes de su vida, pero también terminó en desilusión. La necesidad de Monroe de apoyo emocional y validación a menudo chocaba con la personalidad introvertida de Miller. Ella se sentía abandonada emocionalmente por él, lo que solo profundizaba su depresión. Lo que muchos no se dan cuenta es que Monroe tenía una mente increíblemente aguda y estaba profundamente interesada en la literatura y la conversación intelectual. Era una ávida lectora y poseía más de 400 libros, incluidos trabajos de Dostoyevsky, James Joyce y Tolstoy. Monroe estaba lejos del personaje de rubia tonta que interpretaba en la pantalla. Era una mujer que ansiaba una conexión más profunda y buscaba mejorar a través de la educación. Sin embargo, las inseguridades de Monroe se agravaron por su consumo de drogas y alcohol. Luchaba con la adicción a los medicamentos recetados, un hábito alimentado por las presiones de Hollywood y sus problemas emocionales profundamente arraigados. La salud mental de Monroe se deterioró rápidamente en sus últimos años, con su comportamiento volviéndose cada vez más errático en los rodajes, lo que llevó a que fuera despedida de producciones. Su trágica muerte en 1962, considerada un probable suicidio, sigue siendo un tema de especulación y teorías de conspiración, con muchos creyendo que podría haber habido juego sucio involucrado debido a sus supuestos romances con John F. Kennedy y su hermano, Robert Kennedy. La lista no termina con estas 18 actrices. Continúa, por lo que podemos elaborar una nueva lista mientras profundizamos en las páginas de la historia para encontrar más de aquellas que no pudieron controlar sus deseos.